Hijo echa a su madre viuda a la calle para comprarle un auto de lujo a su esposa interesada. Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Doña Esperanza Villanueva de Montoya tenía 72 años, manos callosas de décadas de trabajo, y una sonrisa que todavía iluminaba cualquier cuarto en el que entraba. Había criado a su único hijo, Rodrigo, con el sudor de su frente y el amor más puro que una madre puede ofrecer, vendiendo tamales en la madrugada, cosiendo uniformes escolares por encargo, lavando ropa ajena cuando los tiempos se ponían especialmente duros. Había enviudado a los 48 años, cuando don Aurelio, su esposo y compañero de vida, murió de un infarto fulminante en la ferretería donde trabajaba desde joven, dejándola sola con un muchacho de 17 años, una casa pequeña en la colonia Guerrero, y una deuda de 22,000 pesos que tardó 3 años en pagar. Nunca se quejó, nunca le pidió nada a nadie que no fuera tiempo y paciencia. Nunca le enseñó a su hijo que el mundo le debía algo. Le enseñó, en cambio, que el trabajo honesto tiene dignidad, que los vecinos son familia elegida, que la comida compartida alimenta el alma más que el estómago, y que a las personas mayores se les trata con respeto porque algún día, si Dios lo permite, uno también llega a serlo. Rodrigo había crecido aplicado, aunque siempre con ese brillo ambicioso en los ojos que a veces inquietaba a doña Esperanza, sin que ella supiera exactamente por qué. Era listo, sabía moverse, sabía hablar bonito con la gente que le convenía. Consiguió una beca parcial para estudiar administración de empresas en la universidad pública, y la otra parte la pagó su madre con horas extras de costura y tamales que vendía los sábados frente a la iglesia del barrio. Rodrigo se graduó con buenas calificaciones, encontró trabajo en una empresa constructora mediana, ascendió con rapidez, y a los 28 años ya ganaba un sueldo que para doña Esperanza sonaba a cifra de película. Fue también a los 28 cuando conoció a Valentina Ríos Castellanos. Valentina era hermosa de una manera que exige audiencia. Tenía el tipo de belleza que sabe de sí misma, que se acomoda en un cuarto como si el cuarto hubiera estado esperándola. Hija de una familia de satélite que había tenido dinero y luego lo había perdido sin perder los modales ni los gustos, había crecido acostumbrada a ciertas comodidades que consideraba derechos, no privilegios. Cuando conoció a Rodrigo en una cena de negocios donde ella acompañaba a su entonces novio, un empresario mayor que resultó no ser tan rico como parecía, reconoció en el joven ejecutivo algo que le interesó: hambre, el mismo hambre que ella sentía, pero con mejores perspectivas de futuro. La relación fue veloz como suelen ser las relaciones construidas sobre certezas mutuas disfrazadas de pasión. A los 6 meses vivían juntos en un departamento de Santa Fe. Al año, Rodrigo le puso un anillo en el dedo, un solitario de 1,5 quilates que costó 4 meses de su sueldo, y le prometió que pronto tendrían todo lo que ella merecía. Valentina sonrió con esa sonrisa suya, que era más cálculo que ternura, y dijo que sí. Doña Esperanza conoció a Valentina 3 semanas antes de la boda en un almuerzo en la casa pequeña de la colonia Guerrero que la señora había decorado con todo el esmero que pudo. Mantel bordado a mano, el servicio de porcelana que guardaba para las ocasiones importantes, mole negro que había comenzado a preparar desde la noche anterior. Valentina llegó con 40 minutos de retraso, con una bolsa que costaba más que el refrigerador de doña Esperanza, y recorrió la sala con los ojos de quien hace un inventario de pérdidas. Comió poco, habló menos, y cuando la señora le ofreció llevarse tamales para el camino, sonrió de una forma que no llegaba a los ojos y dijo que gracias, que estaba a dieta. En el camino de regreso,
sentada en el asiento del copiloto del Honda Accord de Rodrigo, carro que consideraba ya inaceptable para su estatus, Valentina dijo con toda la calma del mundo: «Tu mamá es muy simpática, pero esa casa, Rodrigo... Dios mío, ¿de verdad creciste ahí?». Rodrigo apretó el volante y no respondió. La boda fue en un salón de eventos en Polanco, que costó lo que doña Esperanza no había ganado en 10 años. Rodrigo la pagó con un préstamo personal que no le mencionó a su madre. La señora llegó con su vestido color vino, que había mandado a confeccionar con una costurera amiga, con los aretes de oro de su propia boda, y con el corazón lleno de esa mezcla de orgullo y presentimiento que conocen bien las madres que han amado demasiado, y saben que ese amor no siempre protege de lo que viene. Durante la recepción, Valentina colocó a doña Esperanza en una mesa del fondo, junto a unos tíos lejanos de Rodrigo que la señora no conocía. Cuando alguien le preguntó a la novia dónde estaba la suegra, Valentina respondió con una sonrisa perfecta que la señora prefería estar cerca de las personas de su edad. Rodrigo oyó esto desde el otro extremo del salón y miró hacia la mesa del fondo, donde su madre conversaba animadamente con una señora que le recordaba a alguien del mercado, y decidió que era mejor así, que su mamá estaba bien. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Que no había nada de qué preocuparse. Los primeros 2 años de matrimonio transcurrieron en una especie de equilibrio frágil. Rodrigo visitaba a su madre una vez cada 2 o 3 semanas, a veces solo, a veces con Valentina, quien en esas visitas adoptaba un tono de condescendencia amable que doña Esperanza reconocía sin nombrar. La señora siempre tenía lista la comida, siempre tenía un regalo pequeño para Valentina, un bordado, unas flores del jardín, un frasco de mermelada de guayaba casera, y Valentina siempre lo recibía con esa misma sonrisa que no llegaba a los ojos. Fue en el 2º aniversario de bodas cuando las cosas comenzaron a moverse de una manera que doña Esperanza no podía ver todavía, pero que ya sentía en el esternón, ese lugar donde las madres guardan los miedos que no se atreven a nombrar. Valentina quería una casa, no un departamento en Santa Fe, que aunque era amplio y bien ubicado, era rentado, y para Valentina vivir de alquiler era casi una declaración pública de fracaso. Quería una casa con jardín, con cuarto de servicio, con sala de televisión separada de la sala formal, con cochera para 2 carros, aunque en ese momento solo tenían uno, el Honda que ella ya consideraba una afrenta. Quería esa casa en Interlomas o en Tecamachalco, y la quería pronto. Rodrigo escuchó todo esto con la seriedad de un hombre que ya ha decidido antes de que termine la conversación. El problema era el dinero. El préstamo de la boda todavía no terminaba de pagarse. El sueldo era bueno, pero no alcanzaba para una hipoteca de esa magnitud sin un enganche considerable. Y entonces, casi como si ya lo hubiera pensado antes, como si la idea hubiera estado esperando el momento de salir, Rodrigo dijo: «La casa de mi mamá». Valentina lo miró. «Está en el centro, en La Guerrero. Es pequeña, pero el terreno tiene valor. Si la vendemos, el dinero del enganche está. ¿Y tu mamá? Puede venir a vivir con nosotros. Por un tiempo, mientras encontramos algo para ella». Valentina consideró esto. Una suegra en casa no estaba en sus planes, pero una casa propia en Interlomas sí. Hizo el cálculo con esa eficiencia suya que nunca dejaba de funcionar y asintió. «Mientras no se meta en mis cosas», dijo. Lo que ninguno de los dos le dijo a doña Esperanza en ese momento era que por un tiempo y algo para ella eran frases sin contenido real, promesas hechas de aire, palabras que sirven para avanzar sin comprometerse con nada concreto. Doña Esperanza firmó la escritura de traspaso de la casa un martes de noviembre, sentada en la notaría con su mejor blusa, con una pluma que le temblaba levemente en la mano, pero con la cabeza en alto. Rodrigo le había explicado que era lo mejor para todos, que iba a vivir con ellos en la casa nueva, la hermosa casa de Interlomas, que aún no existía, pero que él le prometió que sería perfecta, que estaría cómoda, que nunca le iba a faltar nada.
Le mostró fotos en el teléfono de casas similares a la que planeaban comprar, con jardines verdes y ventanas grandes y cuartos luminosos. Doña Esperanza miró las fotos y luego miró a su hijo y pensó en todas las madrugadas de tamales y todas las noches de costura y en el rostro de don Aurelio diciéndole: «Cuídate, Esperancita, cuídate mucho», y firmó. La casa de la colonia Guerrero se vendió en 3 semanas. El comprador era un desarrollador que tenía planes para el terreno que Rodrigo prefirió no investigar demasiado. El dinero llegó a la cuenta, y con ese dinero y la hipoteca nueva, cerraron el trato por una casa en Tecamachalco, no Interlomas, porque los números no daban del todo, que tenía jardín pequeño, cochera para 2 autos y un cuarto adicional en la planta alta que en los papeles decía estudio, pero que Valentina había designado mentalmente para otras cosas. Doña Esperanza llegó a la casa nueva con sus cajas, sus santos, su comal, su máquina de coser Singer de los años 80, que todavía funcionaba de maravilla, y esa dignidad suya, que era más grande que cualquier cuarto. Valentina la recibió con una sonrisa que duró exactamente el tiempo que tardó en cerrar la puerta. Lo que siguió fue un proceso gradual y sistemático de reducción. No ocurrió de golpe, porque los procesos de ese tipo raramente lo hacen. Ocurrió en capas, como se va pelando una cebolla. Primero la capa exterior casi imperceptible y luego las siguientes, cada vez más cerca del centro. La primera semana, Valentina le explicó a doña Esperanza que en esta casa las cosas funcionaban de cierta manera, que la cocina era su espacio y que prefería manejarla ella, que los horarios de la televisión del cuarto de estar eran para ella y Rodrigo por las noches, que el jardín, aunque pequeño, era un proyecto que ella tenía planeado y que prefería no se tocara todavía. Doña Esperanza asintió a todo esto con la paciencia de quien ha aprendido que hay batallas que no valen la pena, y se acomodó en el cuarto del fondo, el que en los papeles decía estudiones con sus cosas, su máquina de coser, su pequeño televisor portátil que ella misma había llevado. La segunda semana, Valentina empezó a referirse a las comidas de doña Esperanza como el olorcito ese. No a su cara, nunca de frente, pero sí en conversaciones con Rodrigo que la señora podía escuchar desde el pasillo. Otra vez el olorcito ese de la cocina, Rodrigo, me da jaqueca. Rodrigo decía que sí, que lo hablaría. Y luego no hablaba nada, o si hablaba era para pedirle a su madre de manera vaga que tratara de no usar tanto chile o que cocinara temprano antes de que Valentina llegara del gym. Doña Esperanza empezó a cocinar a las 6 de la mañana y a guardar todo en el refrigerador antes de las 9. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Se comía sola en el cuarto, frente a su pequeño televisor, con el plato en las rodillas. El mes siguiente trajo nuevas capas, las visitas de las amigas de Valentina, quienes llegaban los jueves por la tarde con botellas de vino y conversaciones en voz alta que llenaban la casa y que cesaban de manera notable cada vez que doña Esperanza asomaba la cabeza para saludar. El comentario de Valentina, dicho con esa sonrisa suya, siempre con esa sonrisa, de que la señora Esperanza es muy buena gente, lástima que no sepa dónde queda su lugar. El día en que llegó una decoradora a refrescar la sala y cuando preguntó qué hacer con el cuadro de la Virgen de Guadalupe que doña Esperanza había colgado junto a la entrada, Valentina respondió sin dudar: «Quítatelo, eso no va con el concepto». Fue Rodrigo quien encontró el cuadro en el cuarto de su madre, apoyado contra la pared como si también él estuviera esperando saber si tenía permiso de quedarse. A veces, en las noches, doña Esperanza sacaba el rosario de madera que le había dado su propia madre, se lo pasaba entre los dedos en la oscuridad y le hablaba a don Aurelio como si él pudiera oírla desde donde estuviera. Le decía que el muchacho no era malo, que simplemente se había dejado llevar, que eso les pasa a los hijos cuando encuentran a alguien que los llena de una manera que las madres no pueden. Le decía que ella iba a estar bien, que siempre había sabido estar bien, pero a veces,
Cuando terminaba el rosario y el cuarto quedaba en silencio, las lágrimas llegaban solas, sin permiso, y doña Esperanza las dejaba venir porque llorar no es debilidad si se hace en privado y sin rendirse. Rodrigo, mientras tanto, vivía en ese estado de anestesia moral que produce la comodidad cuando se combina con el deseo de no ver. Veía a su madre cada vez menos, aunque vivían en la misma casa. Pasaba por el pasillo de su cuarto sin detenerse. Llegaba del trabajo, cenaba con Valentina, veía televisión, se dormía. Los fines de semana había salidas, comidas en restaurantes donde no invitaban a doña Esperanza, viajes cortos a Valle de Bravo o Tepoztlán que se planificaban sin mencionar a la señora hasta que ya era demasiado tarde para ajustar los planes. Fue en uno de esos fines de semana cuando Rodrigo y Valentina volvían de un brunch en Polanco con unos amigos que tenían cochera llena de coches europeos, cuando Valentina dijo la frase que abriría la última etapa de todo esto. Todos tienen Porsche, Rodrigo. Rodrigo manejaba el Honda, que tenía ya 4 años y una raspada en el cofre que Valentina mencionaba cada vez que podía. ¿Son otros ingresos, Valentina? ¿O son otras prioridades? Ella se miró las uñas recién pintadas. Ramón tiene el mismo puesto que tú y ya tiene el Cayenne. ¿Sabes lo que sería para tu imagen llegar a esas reuniones en un Porsche? Un Porsche cuesta desde 800,000 pesos, Valentina. El Macan está más accesible. Y podemos. No podemos. Silencio. Valentina miró por la ventana con esa expresión suya de distancia calculada, la que usaba cuando quería que Rodrigo entendiera que el tema no estaba cerrado, sino apenas suspendido. Esa noche, ya en casa, mientras doña Esperanza dormía en su cuarto del fondo, sin saber nada de Porsches ni de brunches en Polanco, Valentina abrió su laptop y empezó a buscar. Y encontró, y le mostró a Rodrigo con esa eficiencia suya de quien siempre llega a la reunión ya con la solución preparada: la casa. La hipoteca podía refinanciarse. Con el refinanciamiento y un crédito adicional, el enganche del carro era posible, pero eso aumentaría la mensualidad en una cantidad que los dejaría ajustados, muy ajustados, a menos de que redujera otros gastos. Y ahí, en la pantalla de la laptop, en esa cocina de Tecamachalco a medianoche, Valentina llegó a lo que había estado calculando desde mucho antes, sin decirlo. Tu mamá recibe su pensión, ¿verdad? Rodrigo frunció el ceño. Una pensión pequeña del IMSS, de tu papá. Son como 4,000 pesos al mes. ¿Y a dónde va ese dinero? A ella, a sus cosas. ¿Cuáles cosas? Vive aquí, come aquí, no paga nada. ¿En qué gasta 4,000 pesos al mes? Rodrigo no respondió de inmediato. En algún lugar de su interior, en ese lugar donde todavía vivía el niño que vendía chicles en el camión para ayudar a su mamá cuando tenía 12 años, algo se movió con incomodidad. Pero ese lugar quedaba cada vez más lejos, sepultado bajo capas de departamentos en Santa Fe y anillos de 1,5 km y brunches en Polanco. No es mucho dinero, Valentina. No, por eso digo que la solución real es otra. Pausa. La sonrisa sin ojos. La casa, Rodrigo. Tenemos un cuarto que no usamos para nada. Si tu mamá no estuviera, podríamos rentarlo. Unos 8-10,000 pesos al mes fácil. Eso cambia los números por completo. El silencio que siguió fue de un tipo particular. No el silencio de quien no entiende, sino el silencio de quien entiende perfectamente y está buscando la manera de vivir con eso. ¿A dónde iría?, dijo Rodrigo al fin, y la pregunta ya contenía en sí misma la respuesta, porque si hubiera querido que no fuera a ningún lado, no la habría formulado como una pregunta logística, sino como una declaración de principios. «Tiene hermanas en Puebla, ¿no?», dijo Valentina, como si lo más difícil ya estuviera resuelto. Lo que ocurrió a continuación tomó 3 semanas en desarrollarse y 40 segundos en ejecutarse. Las 3 semanas fueron de conversaciones que Rodrigo tuvo consigo mismo, de razones que fue acumulando como se acumula evidencia para un juicio ya decidido. Que su madre estaría mejor en Puebla, con su hermana Consuelo, en un ambiente más tranquilo, sin el estrés de la ciudad. Que la pensión le alcanzaría perfectamente allá, donde el costo de vida era menor. Que él la visitaría seguido
que le mandaría dinero extra, que nada cambiaba en lo fundamental. Fue construyendo este argumento con la meticulosidad de quien sabe que está construyendo algo falso y necesita que suene verdadero, al menos para sus propios oídos. Los 40 segundos ocurrieron un sábado por la mañana. Doña Esperanza estaba en la cocina, las 6:15 de la mañana, preparando su café con leche y unos huevos revueltos que comería sola en su cuarto, como todos los días. Llevaba su bata de flores azules y las pantuflas que ya estaban pidiendo retiro, y tenía el cabello recogido en una trenza que le había enseñado a hacerse su madre cuando era niña. La radio de pilas que había salvado del traslado de la Guerrero tocaba bajito una canción de José Alfredo, y doña Esperanza tarareaba sin darse cuenta, porque así era ella, alguien que tarareaba sin darse cuenta. Rodrigo entró a la cocina con los papeles. Doña Esperanza lo miró los papeles, y algo en el centro de su pecho se apretó sin que ella supiera todavía por qué. «Siéntate, ma. Estoy parada bien, hijo, ¿qué traes ahí?» Rodrigo puso los papeles sobre la barra de la cocina. Eran documentos de refinanciamiento, con su nombre marcado en los lugares donde se necesitaba su firma, porque aunque la casa ya no era de ella, seguía siendo avalista de un crédito menor que habían sacado al principio y que necesitaba cancelarse para proceder. «Necesito que firmes aquí y aquí». Doña Esperanza se limpió las manos en el delantal, tomó los papeles, empezó a leer con esa lentitud cautelosa de quien aprendió que los documentos legales guardan sorpresas. Leyó en silencio por un momento y luego levantó la vista. «¿Para qué es esto, Rodrigo?» «Para el refinanciamiento. Ya te expliqué». «No me explicaste nada, hijo». Una pausa. Rodrigo cruzó los brazos. «Ma, voy a ser directo contigo porque te respeto». Pero su voz no sonaba a respeto. Sonaba a lo que suena cuando alguien ha ensayado una conversación y ahora la está ejecutando. La situación de la casa cambió. Necesitamos ese cuarto, Valentina y yo, para rentarlo. Y lo he pensado mucho, ma. Lo mejor para ti sería ir a Puebla con la tía Consuelo. Estarías más cómoda, más acompañada, sin el caos de la ciudad. Doña Esperanza lo escuchó hasta el final. No lo interrumpió. Cuando él terminó, ella dejó los papeles sobre la barra, con una calma que era exactamente lo opuesto de resignación. Era la calma de quien ha entendido todo de golpe y está eligiendo conscientemente cómo responder. «Valentina quiere el Porsche», dijo. Rodrigo parpadeó. «¿Qué? Que si tu mujer quiere el Porsche, porque eso es lo que estás pagando con mi cuarto, ¿verdad?» Escuché la otra noche. «Las paredes de esta casa son delgadas, hijo». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de algo que se rompe. «Ma, no es así. Firma los papeles, ma. Mi esposa necesita un Porsche nuevo y tú ya no sirves para nada. Vete a dormir a la plaza». No lo dijo con amargura. Lo dijo con una tristeza enorme y tranquila, como quien lee en voz alta las instrucciones de algo que ya estaba escrito desde antes. Rodrigo abrió la boca y la cerró. En algún lugar dentro de él, el niño de 12 años que vendía chicles en el camión estaba de rodillas. Pero Rodrigo no le hizo caso. «No seas dramática, ma. Nadie dijo nada de la plaza». «No, pero es lo que significa». Doña Esperanza se quitó el delantal, lo dobló sobre la barra con cuidado, junto a los papeles. «¿Cuándo me quieren fuera?» Rodrigo miró al suelo. «Fin de mes sería... Bien, tengo 3 semanas». Se dio la vuelta y caminó hacia su cuarto. Rodrigo se quedó en la cocina con los papeles sin firmar, la radio tocando a José Alfredo y un olor a huevos revueltos que nadie iba a comerse. Doña Esperanza no lloró ese día. Llamó a su hermana Consuelo a Puebla desde su cuarto, con la puerta cerrada, en voz baja. Consuelo, que era 6 años mayor que ella y llevaba 20 años viuda, y que conocía la dureza del mundo sin necesidad de que nadie se la explicara. Escuchó todo sin interrumpir, y cuando doña Esperanza terminó, dijo simplemente: «Aquí está tu casa, hermana. Siempre lo estuvo». Doña Esperanza colgó el teléfono, se sentó en el borde de la cama, y entonces sí lloró. Lloró por el niño que había criado con tanto amor.
Lloró por la casa del Aguerrero, que ya no existía. Lloró por don Aurelio, que no estaba ahí para ver esto, y que tal vez era una bendición. Lloró por todas las mañanas de tamales y todas las noches de costura, y por la primera vez que Rodrigo dijo mamá, y por su carita de 3 años, cuando se cayó en el parque, y por el día que se graduó, y ella aplaudió hasta que le dolieron las palmas. Lloró todo eso junto, en silencio con la puerta cerrada, y cuando terminó se lavó la cara, se peinó la trenza y empezó a empacar. Las 3 semanas siguientes en esa casa fueron las más largas de su vida y al mismo tiempo las más reveladoras, porque doña Esperanza, que había pasado meses viendo sin querer ver, eligió en esas 3 semanas mirar directamente, sin protegerse, todo lo que había estado ocurriendo a su alrededor. Vio cómo Valentina llegaba a casa con bolsas de tiendas cuyo nombre ella no reconocía y cuyo costo podría haber alimentado a una familia del barrio por un mes. Vio cómo Rodrigo miraba esas bolsas con una mezcla de orgullo y ansiedad que era exactamente la expresión de alguien que está comprando su propia trampa. Vio cómo Valentina hablaba con Rodrigo en ese tono de quien da instrucciones disfrazadas de sugerencias y cómo Rodrigo las recibía con la actitud de quien ha confundido complacer con amar. Vio también, y esto le dolió de una manera diferente, que su hijo no era un mal hombre. Era un hombre débil que es distinto y en ciertos sentidos más triste. Era un hombre que había confundido el amor con la validación, que había construido su identidad sobre el reconocimiento de alguien que nunca estaría satisfecha, que se había gastado la compasión en querer parecer exitoso y le había quedado poco para las cosas que importan. No era malo, era simplemente alguien que se había perdido. Doña Esperanza firmó los papeles el viernes de la segunda semana. Los firmó en silencio, los entregó y no dijo nada más sobre el asunto. El último día, un jueves de enero con un frío seco que olía a Ciudad de México en invierno, doña Esperanza esperó el taxi en la banqueta con sus 4 cajas, su máquina de coser en su funda de tela y una bolsa de mandado con lo que quedaba de su alacena. Rodrigo había dicho que la llevaría a la central de autobuses, pero a las 8 de la mañana, Valentina le recordó que tenían cita con el concesionario Porsche en Santa Fe a las 10 y que si la llevaba al centro iba a llegar tarde. Y Rodrigo había dicho que bueno, que el taxi no era tan difícil. Doña Esperanza no dijo nada. Esperó el taxi, cargó sus cosas y cuando iba a entrar al coche se detuvo un momento y miró la casa. La fachada beige con las ventanas limpias, el jardín pequeño que Valentina había llenado de plantas que no sabía cuidar y que ya empezaban a marchitarse. La cochera donde pronto estaría el Porsche. El cuarto del fondo, su cuarto, con la ventana cerrada. Rodrigo estaba en la puerta. Llevaba una camisa de botones y el cabello peinado para la cita en el concesionario. Levantó la mano en un gesto que podría haber sido un saludo, o podría haber sido una disculpa, o podría haber sido ninguna de las dos cosas. Doña Esperanza lo miró a los ojos por última vez antes de entrar al taxi. No dijo nada. No necesitaba. El taxi arrancó y doña Esperanza Villanueva de Montoya dejó Tecamachalco sin mirar atrás. En Puebla, Consuelo vivía en una casa de adobe en el barrio de Analco que tenía el mismo olor de las casas viejas que huelen a historia y a copal y a enchiladas de mole y a vidas vividas con intención. Era una casa pequeña pero llena de plantas en el patio, de veladoras junto a los santos, de gatos que Consuelo nombraba con nombres de políticos para tener el gusto de regañarlos. Era una casa que respiraba. Doña Esperanza llegó un jueves a mediodía con sus 4 cajas y su máquina de coser y su bolsa de mandado, y Consuelo la recibió en la puerta con los brazos abiertos y sin decir nada, porque a veces las palabras son lo que menos falta. Los primeros días fueron de acomodo, de silencio compartido, de esa forma particular de convivencia que tienen las personas que se conocen desde siempre y no necesitan llenar cada pausa. Consuelo no le preguntó demasiado. Le dio tiempo. Le dio el cuarto que daba al patio, con una ventana desde la que se veía la bugambilia que llevaba 20 años creciendo sin permiso de nadie,
y con eso fue suficiente por el momento. La primera semana, doña Esperanza durmió más horas de las que había dormido en meses. El cuerpo tiene su propia memoria del estrés, y cuando ese estrés se retira, el cuerpo cobra lo que se le debe. Se despertaba tarde, tomaba su café con leche en el patio mientras los gatos le hacían compañía y miraba la bugambilia sin pensar en nada particular. Por las tardes ayudaba a Consuelo con la comida, con el orden de la casa, con el jardín. Por las noches rezaba su rosario y le hablaba a don Aurelio con más calma que antes, como si la distancia de Tecamachalco le hubiera devuelto algo de perspectiva. Fue en la tercera semana, cuando Consuelo la llevó a conocer al grupo parroquial. Doña Esperanza fue sin muchas expectativas, con esa actitud de quien hace algo por complacer a alguien que la quiere, pero lo que encontró la sorprendió. El grupo se reunía los martes y los jueves en el salón de la parroquia de Analco. Eran 15 o 20 personas, la mayoría mayores, algunas de su edad, algunas más jóvenes, y se dedicaban a varias cosas. A rezar juntas, sí, pero también a organizarse. Tenían un taller de costura donde hacían uniformes para una escuela de niños de escasos recursos. Tenían un programa de visitas a adultos mayores que vivían solos. Tenían una pequeña despensa comunitaria que abastecían con donaciones del barrio. Doña Esperanza se sentó en una silla de plástico junto a una señora llamada Remedios, que tenía 81 años y bordaba sin lentes y contaba chistes de los que no podía terminar de reírse ella misma antes de que llegara el remate. Y algo en su pecho, en ese lugar donde había cargado el peso de los últimos meses, comenzó a aflojarse. A la semana siguiente llevó su máquina de coser. Mientras tanto, en Tecamachalco, el Porsche había llegado. Era un Macan S en color azul zafiro con interiores de cuero color camel, y cuando Valentina lo vio en el concesionario con la moña roja que Rodrigo había pedido especialmente, la sonrisa que le salió era la más genuina que Rodrigo le había visto en mucho tiempo. Manejó de regreso a casa por el periférico, con las ventanas abajo y el sonido del motor, y Rodrigo, sentado en el asiento del copiloto, pensó que así debía sentirse el éxito. La mensualidad del carro más el refinanciamiento de la casa más los gastos fijos los dejaba al límite de lo manejable. Pero al límite es una sensación diferente a la de ir ahogado, al menos al principio. Y el cuarto del fondo ya tenía inquilino, un estudiante de posgrado de la UNAM llamado Ernesto que pagaba puntual y era silencioso, y a quien Valentina ignoraba con la eficiencia con la que ignoraba todo lo que no le era útil. Los primeros 2 meses con el Porsche fueron buenos para la superficie de las cosas. Valentina subía fotos en Instagram, iba a yoga con el carro nuevo, llegaba a las comidas con las amigas con esa satisfacción de quien ha alcanzado algo que les decía a todos que había llegado a algún lado. Rodrigo sentía esa satisfacción de segunda mano que sienten los hombres cuando la persona que aman parece feliz, sin preguntarse si esa felicidad es real o simplemente es la siguiente lista de pendientes disfrazada de gratitud. Fue en el tercer mes cuando Valentina empezó a mencionar el departamento, no la casa de Tecamachalco, que seguía siendo suya y en la que vivían, sino un departamento adicional, para invertir, para rentar en Airbnb. Había una oportunidad en la Condesa, un estudio de 45 metros cuadrados en un edificio con roof garden, precio especial de preventa. Sería una inversión. Pagaría sola con la renta. No tenían que tocar sus ahorros, solo firmar. Rodrigo dijo que no. Por primera vez en mucho tiempo, dijo que no con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Dijo que estaban al tope, que el carro ya había sido al límite de lo posible, que no podían asumir otra deuda. Valentina lo miró de esa manera suya, la de la distancia calculada. No seas conformista, Rodrigo. No es conformismo, es matemática. Todos los que tienen algo arriesgaron. Valentina, no. El silencio que siguió fue de un tipo nuevo, no el silencio de quien suspende un tema, sino el silencio de quien registra información. Valentina registró que Rodrigo había dicho no, que lo guardó. Lo que Rodrigo no sabía,
Lo que no podía saber porque había estado demasiado ocupado mirando hacia adelante para mirar hacia los lados, era que Valentina llevaba varios meses en conversaciones con Gustavo. Gustavo Pedraza era director regional de una empresa de logística, tenía 43 años, casa en Lomas de Chapultepec, y desde que había conocido a Valentina en una reunión de negocios 8 meses atrás, la había estado cultivando con la paciencia de quien sabe lo que quiere y está dispuesto a esperar el momento correcto. No era un hombre particularmente interesante, pero tenía lo que Valentina valoraba en los momentos en que la ilusión se agota y queda solo el cálculo: liquidez, estabilidad y la ausencia de ese límite que Rodrigo había comenzado a mostrar. Valentina no era mala persona en el sentido de que se hubiera propuesto hacer daño. Era simplemente alguien que había construido su vida entera sobre la premisa de que el amor es un recurso escaso que se administra hacia quien puede dar más, y que cuando alguien deja de poder dar, se optimiza la cartera. No lo pensaba en esos términos, por supuesto. Nadie lo piensa en esos términos. Lo pensaba de otras maneras, que Rodrigo ya no la inspiraba, que habían crecido en direcciones distintas, que ella necesitaba a alguien que la entendiera de verdad. Rodrigo se enteró un martes de marzo. Llegó temprano del trabajo porque habían cancelado una junta de último minuto, y cuando entró a la casa se encontró con el silencio específico de los lugares vacíos. Valentina no estaba, lo que no era inusual para esa hora. Lo que sí era inusual era el olor. No el olor familiar de la casa, sino algo diferente, un perfume que no era el de Valentina, más pesado, más masculino. No había nadie en la casa, pero había una chaqueta en el respaldo de la silla del comedor que no era suya. Rodrigo se quedó mirando la chaqueta por un momento. Luego la tomó, la examinó sin saber exactamente qué estaba buscando y encontró en el bolsillo interior una tarjeta de presentación. Gustavo Pedraza, director regional. El logo de una empresa de logística. Se sentó en la silla del comedor con la tarjeta en la mano y la chaqueta en el regazo, y estuvo ahí sentado en silencio durante 45 minutos, hasta que oyó la llave en la puerta. Valentina entró, vio a Rodrigo, vio la chaqueta, y no dijo nada por un momento. Luego soltó el aire muy despacio. Rodrigo, ¿quién es Gustavo Pedraza? Valentina lo miró con esa calma suya que era en realidad una forma de no rendirse terreno. Y Rodrigo entendió en ese momento, con una claridad que duele de una manera diferente a otras claridades, que la conversación que seguía ya estaba tan bien ensayada, que él era el único al que esto lo tomaba por sorpresa. Lo que siguió duró 3 horas, y no resolvió nada que no estuviera ya resuelto. Valentina explicó con esa eficiencia suya que la relación había terminado en lo fundamental hacía tiempo, que ella lo había intentado, pero que necesitaba cosas que Rodrigo no podía o no quería darle, que no era culpa de nadie, que estas cosas pasan. Rodrigo escuchó, hizo preguntas, recibió respuestas que contenían verdades y mentiras mezcladas de una manera que ya nunca podría separar del todo. Lloró. No le avergüenza decirlo, o no debería. Lloró porque era un hombre que había dado lo que tenía y había perdido cosas que no podía recuperar para pagar un precio que resultó no ser suficiente. Valentina se fue esa noche. No dramáticamente, no en medio de una escena. Se fue con una maleta mediana, con su laptop, con su bolsa cara y con las llaves del Porsche, que era técnicamente parte de los bienes matrimoniales y sobre el cual dijo, con mucha calma, que ya hablarían los abogados. Rodrigo se quedó sentado en el comedor de la casa de Tecamachalco, con la tarjeta de Gustavo Pedraza todavía en la mano, en el silencio más completo que había experimentado en años, y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, pensó en su madre. No pensó en ella como uno piensa en un asunto pendiente o en una culpa abstracta. Pensó en ella con toda la especificidad del recuerdo, sus manos preparando el café de las 6 de la mañana, la bata de flores azules, la trenza, la radio con José Alfredo, el delantal doblado sobre la barra, el cuadro de la Virgen apoyado contra la pared del cuarto del fondo, la mirada que le dirigió antes de entrar al taxi, esa mirada que no decía nada y lo decía todo.
Pensó en el niño de 12 años, que vendía chicles en el camión para ayudar con los gastos, y en la mujer que le había enseñado a hacer eso sin que él lo pidiera, simplemente porque era lo correcto. Pensó en las madrugadas de tamales que no había visto, en la costura de los uniformes que pagó su carrera, en la firma de esa notaría con la pluma que le temblaba la mano pero la cabeza en alto. Pensó en lo que le había dicho. «Firma los papeles, ma. Mi esposa necesita un Porsche nuevo y tú ya no sirves para nada. Vete a dormir a la plaza». No con esas palabras exactas, pero con ese significado. Exactamente con ese significado. Rodrigo Montoya, de 33 años, ejecutivo de una empresa constructora, dueño de una casa hipotecada en Tecamachalco y de la mitad legal de un Porsche Macan S, que ahora estaba en manos de una mujer que se había ido con otro hombre, se dobló sobre la mesa del comedor y lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas, y cuando terminó de llorar, se limpió la cara con el dorso de la mano y se quedó mirando el centro de la mesa durante un tiempo que no supo medir. La mañana siguiente la pasó en automático. Se bañó, se vistió, fue al trabajo, hizo sus cosas. Llegó a casa al mediodía porque tenía una reunión cancelada y se sentó en la sala que Valentina había decorado con una decoradora y que nunca había sentido del todo como suya, y abrió el teléfono y buscó el número de Consuelo en Puebla. Consuelo contestó al segundo tono. «Señora Consuelo, soy Rodrigo. ¿Está bien mi mamá?» Una pausa. Rodrigo no supo si la pausa era de sorpresa o de otra cosa. «Está bien», dijo Consuelo con una voz que era neutra de una manera que requería esfuerzo. «¿Por qué preguntas?» «Solo quería saber. ¿Puedo hablar con ella?» Otra pausa. «Déjame ver si puede hablar». Rodrigo esperó. Escuchó pasos, voces lejanas en la casa de Puebla, el sonido de una puerta, luego la voz de su madre, cautelosa como la de alguien que no sabe bien qué esperar. «¿Rodrigo?» «Mamá», y se le quebró la voz en esa palabra de 2 sílabas, que es la primera que aprendemos a decir y la última que olvidamos. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. ¿Y tú?» «No muy bien, ma». Valentina se fue. Silencio. Rodrigo esperó que su madre dijera algo, lo que fuera, un reproche, un «te lo dije», algo que le permitiera entender cómo estaba parado en relación a todo esto. Pero lo que doña Esperanza dijo fue: «¿Comiste?» Rodrigo parpadeó. «¿Qué?» «Que sí comiste, que sí has comido». Y Rodrigo, que tenía 33 años y una casa hipotecada, y la mitad de un Porsche y un matrimonio roto, y una culpa que no sabía cómo cargar, respondió que no había comido. Y sintió que esa pregunta era la cosa más misericordiosa que alguien le había dicho en mucho tiempo. Hablaron 2 horas. O más bien, doña Esperanza habló poco y escuchó mucho, que es también una forma de hablar. Rodrigo le contó torpemente, sin saber exactamente cómo ordenar las cosas, lo de Valentina, lo de Gustavo Pedraza, lo de la tarjeta de presentación en la chaqueta, y en algún momento, sin haberlo planeado, le dijo: «Ma, lo que te hice fue una barbaridad». Doña Esperanza no respondió de inmediato. «Ya lo sé, hijo. No tengo manera de...» «No tienes que tener manera de nada todavía. Esas cosas se van haciendo despacio». Rodrigo no supo si eso era un perdón o simplemente una descripción de cómo funcionan los tiempos en las cosas importantes. Tal vez eran lo mismo. Lo que siguió en las semanas posteriores fue un proceso lento y sin atajos, como son los procesos que valen la pena. El divorcio fue complicado de la manera en que son complicados cuando hay bienes, deudas y rencores entretejidos. El Porsche terminó en un acuerdo donde Valentina se quedaba con el carro y Rodrigo asumía una parte menor de la deuda, lo cual era matemáticamente desventajoso, pero emocionalmente lo más parecido al cierre que podía alcanzarse. La casa en Tecamachalco era suya, hipotecada hasta las cejas, con un inquilino silencioso en el cuarto del fondo que siguió pagando puntual. Rodrigo llamó a su madre cada día durante ese periodo. A veces eran llamadas largas, a veces de 5 minutos para decir buenas noches y saber que estaba bien. Comenzó a entender, en esas llamadas, que su madre no lo llamaba para reprocharle nada, no porque no tuviera razón para hacerlo, sino porque había tomado la decisión consciente
de que la energía que se gasta en el reproche es energía que no está disponible para otras cosas. Doña Esperanza, mientras tanto, florecía en Puebla de una manera tranquila y sólida, como florecen las cosas cuando han encontrado el suelo correcto. El taller de costura de la parroquia se había convertido en el centro de sus días. Llegaba los martes y jueves con su máquina de coser y su caja de hilos. Enseñaba a las señoras más jóvenes los puntos que ella sabía desde niña y recibía a su vez las historias y los chistes de Remedios, que seguía sin poder terminar sus remates, sin reírse primero. Había retomado también algo que había abandonado años atrás, cuando los gastos de la ciudad no dejaban margen para nada que no fuera urgente. La cerámica. Un grupo en el barrio daba clases 2 veces por semana en el patio de una señora llamada Hortensia, que tenía un horno y paciencia infinita para los principiantes. Doña Esperanza llegó la primera vez con la inseguridad de quien regresa a algo después de mucho tiempo, y salió con las manos llenas de barro y algo ligero en el pecho que tardó un poco en reconocer como felicidad. Las piezas que hacía no eran perfectas. Tenían las imperfecciones que tienen las cosas hechas a mano. Esas pequeñas asimetrías y marcas que son exactamente la evidencia de que alguien las hizo y que en esa imperfección hay una historia. Las ponía en el patio de Consuelo, entre las plantas, y los gatos de nombre político se sentaban junto a ellas con la indiferencia soberana de los gatos. Rodrigo fue a Puebla por primera vez 2 meses después de la separación. Llegó un sábado en el autobús de las 8 de la mañana, con una caja de chocolates de la chocolatería del aeropuerto, que era lo mejor que había encontrado abierto a esa hora, y cuando bajó del taxi frente a la casa de adobe de Analco y llamó a la puerta, lo que sintió era lo más cercano al miedo genuino que había sentido en mucho tiempo. No miedo físico, sino el miedo de quien no sabe si merece lo que está a punto de pedir. Consuelo abrió la puerta. Lo miró de arriba abajo con esa mirada que tienen las tías que te conocen de toda la vida y que no se pueden engañar ni con camisa de botones. «Pásale», dijo simplemente, y se hizo a un lado. Doña Esperanza estaba en el patio, con las manos en la tierra de una maceta de geranios, con su bata de flores azules, la misma, la de siempre, y las pantuflas nuevas que Consuelo le había comprado. Levantó la vista cuando oyó pasos, y cuando vio a su hijo parado en el umbral del patio, con la caja de chocolates en las manos, y esa cara de quien no sabe dónde poner el cuerpo, algo se movió en su rostro que era demasiado complejo para nombrarse con una sola palabra. Rodrigo abrió la boca. «Ma, ven», dijo doña Esperanza, y señaló la silla de madera que había junto a la maceta. «Siéntate aquí y ayúdame con este geranio, que no quiere agarrar». Rodrigo se sentó, dejó los chocolates en el suelo, se arremangó la camisa sin que nadie se lo pidiera y puso las manos en la tierra. No se disculpó en ese momento. No había palabras que alcanzaran, y su madre lo sabía. Lo que hicieron fue trabajar la tierra en silencio durante un rato, con los gatos rondando y la bugambilia encima de sus cabezas y el olor del guiso que Consuelo estaba preparando adentro. Y en ese silencio compartido comenzó algo que no tenía nombre, pero que era más real que muchas cosas que Rodrigo había perseguido en los últimos años. Más tarde, sentados los tres a la mesa con los platos servidos y los chocolates de postre, Rodrigo dijo: «Quisiera que me des la oportunidad de hacer las cosas bien, ma, no de un día para otro. Sé que así no funciona, pero quisiera intentarlo». Doña Esperanza lo miró por un momento. Luego miró a Consuelo, que estaba muy ocupada sirviendo más agua para no meterse en nada. «Ya lo estás intentando», dijo doña Esperanza. «Por eso estás aquí». Eso fue todo lo que dijo sobre el asunto ese día. Pero era suficiente. Era el tipo de suficiente que no necesita más palabras, porque las palabras de más solo diluirían lo que ya está dicho. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Rodrigo llamaba 3-4 veces por semana. Iba a Puebla cada 3 o 4 semanas, siempre el sábado por la mañana en el autobús de las 8. Aprendió el nombre de los gatos: Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y el chiste de Remedios, que tardaba 3 intentos en contar porque se reía antes del remate.
Aprendió que la cerámica de su madre no era perfecta y que eso era exactamente lo que la hacía buena. Llevó una vez, sin que nadie se lo pidiera, las piezas de cerámica al mercado de artesanías de Analco y las dejó en el puesto de una señora que vendía por comisión, y cuando su madre recibió el primer billete de esa venta, lo dobló con cuidado y lo guardó en el monedero sin decir nada, pero con una expresión que Rodrigo no olvidaría. En Tecamachalco, las cosas se reorganizaron con la lentitud que requieren las reorganizaciones reales. El inquilino Ernesto terminó su posgrado y se fue, y Rodrigo dejó el cuarto del fondo desocupado por un tiempo, como si necesitara que ese espacio existiera antes de saber qué hacer con él. Fue reorganizando sus finanzas con la disciplina de quien ha aprendido la diferencia entre querer parecer exitoso y serlo. Pagaba la hipoteca, ahorraba lo que podía, vivía sin lujos y sin la ansiedad permanente de quien está siempre al límite. Una tarde, revisando unos papeles en el cuarto del fondo, encontró detrás de la puerta una marca en la pintura. Una rayita horizontal con lápiz muy tenue y abajo, con letra pequeña y cuidadosa. ESP NOV 2021. Doña Esperanza había marcado su altura en la pared, como se marca la altura de los niños cuando crecen, pero esta vez era ella quien marcaba su propia presencia en ese cuarto, en esa casa, como diciendo, aquí estuve, aquí existí. Rodrigo se quedó mirando la marca durante un buen rato. Luego fue a buscar un lápiz y junto a la marca escribió, «Perdón, ma». No borró ni la una ni la otra. El momento que cerró algo, no todo, porque estas cosas no cierran de golpe, pero sí algo fundamental, ocurrió en una visita de octubre, casi un año después del día del taxi. Rodrigo llegó el sábado a Puebla como siempre, y encontró a su madre en el taller de costura de la parroquia, que ese día había abierto sus puertas para una pequeña exposición y venta de los uniformes que habían terminado y de algunas piezas artesanales que las señoras del grupo hacían por su cuenta. Había también en una mesa aparte 4 piezas de cerámica de Doña Esperanza, un plato con un diseño de flores que ella misma había pintado en azul cobalto, 2 tazas con asas un poco asimétricas y una superficie que parecía invitar a ser tocada, y una figura pequeña de una mujer con los brazos abiertos, que no era ninguna santa específica, pero que lo parecía. Rodrigo se paró frente a las piezas y las miró durante un buen rato. Remedios se acercó a él con esa energía suya que no respeta el silencio ajeno, cuando le parece que el silencio ajeno ya duró suficiente. ¿Es usted el hijo de Esperanza? Sí, señora. Ah, qué bueno. Lo miró de arriba a abajo igual que Consuelo, con esa mirada de las mujeres mayores que han visto muchas cosas y ya no se molestan en disimular el inventario. Ella no habla mal de usted, ¿sabe? Pero se le ve en los ojos cuando lo menciona. Esas cosas se ven. Rodrigo no supo qué responder a eso. ¿Cuáles cosas? Las 2. Remedios hizo un gesto vago con la mano, como abarcando algo que no necesita más especificación. Ya sabe. Y se fue a atender a otra persona dejando a Rodrigo con ese ya sabe que en efecto sabía. Doña Esperanza apareció desde el fondo del salón con una bandeja de vasos de agua para los visitantes, y cuando vio a Rodrigo junto a las piezas de cerámica, se detuvo un momento antes de seguir caminando hacia él. ¿Ya viste?, dijo, señalando las piezas con un movimiento de cabeza. Son hermosas, ma. No son perfectas. No, por eso son hermosas. Doña Esperanza lo miró, y en esa mirada estaban todas las cosas que no se habían dicho todavía, y algunas de las que sí, y también el futuro, que es algo que a veces se puede ver en la mirada de alguien que ha sobrevivido mucho y sigue de pie. «Quédate a comer», dijo simplemente. «Sí, ma». Consuelo hizo chiles en nogada. Llegaron las nueces nuevas. Perfecto. Y eso fue. No había más que decir en ese momento, y esa era exactamente la cantidad correcta. Lo que doña Esperanza nunca le dijo a su hijo, porque algunas cosas no necesitan decirse para ser verdad, era que el perdón no había sido un momento, sino un proceso, igual que el daño. Que había días en que se despertaba, y lo primero que sentía era esa tristeza específica de los amores rotos,
que no son amores románticos, sino algo más viejo y más profundo, el amor de quien te trajo al mundo y vio en ti cosas que todavía cree que están ahí, aunque hayan quedado sepultadas por un tiempo. Que el perdón no borra el recuerdo, sino que lo transforma. Ya no pesa como una piedra, sino como algo diferente, algo que todavía tiene forma y peso, pero que se puede cargar de otra manera. Lo que Rodrigo nunca le dijo a su madre, porque las palabras para esas cosas son siempre insuficientes, era que el año que había pasado había sido el más doloroso de su vida y también el más clarificador. Que había entendido, tarde, que la diferencia entre amor y transacción no está en las palabras que se usan, sino en lo que se hace cuando las cosas se ponen difíciles. Que había confundido durante demasiado tiempo la admiración de alguien que lo veía como un recurso con el amor, de alguien que lo veía como una persona, y que esa confusión le había costado más de lo que podía calcularse en pesos o en carros o en metros cuadrados. Que la casa de la colonia Guerrero, esa casa pequeña en la que había crecido con los tamales de las madrugadas y los uniformes de costura y la radio de José Alfredo, era la única cosa en su vida que había tenido valor real y que había cambiado por algo que resultó no valer nada. Que no podía recuperar eso, pero que podía, tal vez, con el tiempo y el trabajo honesto que su madre le había enseñado, construir algo nuevo que tuviera ese mismo tipo de valor. No idéntico, distinto, pero real. Hubo otras cosas que ocurrieron en ese año y que son parte de la historia aunque no sean el centro de ella. Valentina y Gustavo Pedraza duraron 7 meses, no porque el affair se hubiera agotado, sino porque Gustavo, quien resultó ser tan calculador como Valentina aunque con menos encanto, descubrió en ese tiempo que la vida con Valentina tenía un costo operativo que superaba con rapidez los beneficios esperados. La separación fue silenciosa y sin drama, lo cual es en ciertos sentidos el final más desolador. Cuando alguien que creías que te importaba sale de tu vida sin hacer ruido, significa que tampoco para ellos importabas tanto como creías. Valentina regresó a vivir temporalmente con su madre en Satélite, lo cual era una especie de poética involuntaria que nadie comentó en voz alta. Siguió en Instagram, siguió en el gym, siguió buscando. Eso no es una crítica sino una descripción. Hay personas que están construidas de esa manera, que viven en la búsqueda permanente de la siguiente versión de lo que necesitan, y Valentina era una de ellas. Si alguna vez pensó en lo que había pedido que se le hiciera a doña Esperanza, no lo mostró. Tal vez no lo pensó. Tal vez sí. En esas horas de la madrugada que son honestas con todos aunque nadie quiera admitirlo. El Porsche terminó en manos de una agencia de usados al año y medio, vendido para pagar otras deudas. Era un auto hermoso. Los autos hermosos duran lo que dura el dinero para mantenerlos. Ernesto, el estudiante de posgrado silencioso, se graduó con honores y consiguió una beca en España. Antes de irse, pasó por la casa de Tecamachalco a despedirse de Rodrigo, lo cual fue un gesto que Rodrigo no esperaba y que le pareció, en su sencillez, una de las cosas más decentes que le habían pasado en mucho tiempo. Se estrecharon la mano. Ernesto dijo que la estancia había sido buena, Rodrigo dijo que le fuera bien, y fue una despedida perfectamente ordinaria que por alguna razón se sintió importante. Consuelo, la tía de Puebla, murió 2 años después de que doña Esperanza llegara a vivir con ella. Murió dormida, sin aviso, como mueren los justos según la leyenda, con los gatos en el patio y la bugambilia encima de todo. Doña Esperanza la encontró por la mañana y llamó a Rodrigo antes de llamar a nadie más. Y Rodrigo llegó en el primer autobús y se quedó 3 días y cargó el ataúd junto a los sobrinos y los vecinos del barrio de Analco que habían querido a Consuelo con ese amor particular que se tiene a las personas que hacen las cosas sin pedir nada a cambio. Después del funeral, Rodrigo dijo a su madre que si quería, podía volver a la Ciudad de México, que el cuarto del fondo era suyo si lo quería, que la casa era su casa. Doña Esperanza lo pensó durante 2 días, luego dijo que no, que se quedaría en Puebla. La casa de Consuelo había quedado para ella, según el testamento que nadie sabía que existía hasta que el notario lo sacó.
Era una casa pequeña de adobe en el barrio de Analco, con una bugambilia en el patio y gatos de nombres políticos y una cerámica en cada repisa. Era exactamente suficiente. Pero dijo también que sí a las visitas, que los sábados del primer fin de semana de cada mes, Rodrigo podía venir en el autobús de las 8, que habría comida y chiles en nogada cuando fuera temporada y café con leche por las mañanas, que podía quedarse a dormir en el cuarto que había sido de Consuelo, que daba al patio y desde donde se veía la bugambilia. Rodrigo dijo que sí, y lo cumplió. Cada primer fin de semana de cada mes, el autobús de las 8. Lo que queda de esta historia no es una moraleja, porque las historias verdaderas raramente tienen moralejas limpias. Lo que queda es esto. Una mujer de 74 años en el patio de una casa de adobe en Puebla, con las manos en la tierra y la radio tocando bajito a José Alfredo, que aprendió hace mucho tiempo que la dignidad no es lo que otros te dan, sino lo que decides no perder, y que lo supo sostener cuando más difícil fue sostenerlo. Un hombre de 35 años que aprendió tarde, pero aprendió, que hay cosas que no tienen precio, y que cuando uno las descuida no siempre se pueden recuperar del todo, pero que a veces, si uno trabaja con honestidad y sin atajos, puede construirse algo nuevo que lleve el mismo espíritu. Y la memoria de una casa en la colonia Guerrero, que ya no existe como edificio, que tiene sobre su terreno ahora alguna construcción nueva que Rodrigo nunca fue a ver, pero que existe todavía en la forma en que existen las cosas importantes, en el cuerpo, en los hábitos, en la manera de preparar el café, en la música que uno tararea sin darse cuenta. En los últimos meses, Rodrigo había comenzado a cocinar. No muy bien todavía, pero con esa seriedad de quien está aprendiendo algo que debió haber aprendido antes. Llamaba a su madre para preguntar cómo se hacía el mole, cuánto tiempo necesitaba el frijol, por qué sus tortillas le salían siempre más gruesas de un lado que del otro. Doña Esperanza le explicaba con la paciencia de la maestra que siempre fue, sin apresurarlo, sin burlarse de los errores, dándole el tiempo que necesitaba. Un sábado de febrero, Rodrigo llegó a Puebla en el autobús de las 8 y traía en la bolsa, envueltos en papel de estraza, 8 tamales que había hecho él solo la noche anterior. Se los dio a su madre en el patio junto a la bugambilia, con la torpeza de quien ofrece algo que sabe que no está perfecto. Doña Esperanza los desenvolvió, los miró, los olió. Tomó uno, lo desdobló, lo probó. Rodrigo esperó. «Le falta un poco de sal», dijo doña Esperanza. «Sí, lo sé. Pero la masa está bien, la textura está bien». «¿De verdad?». Doña Esperanza lo miró con esa mirada suya, la que tenía desde que él tenía 3 años, y se caía en el parque y ella lo levantaba. La mirada que decía todo lo que hay que decir sobre lo que significa querer a alguien a través del tiempo y las cosas difíciles. «¿De verdad?», dijo. «La próxima vez le pones un poco más de sal y quedan perfectos». Rodrigo asintió. Se sentó junto a ella en la silla de madera del patio. Los gatos vinieron a investigar el papel de estraza. La bugambilia estaba en todo su esplendor ese febrero, morada y desbordante, sin pedir permiso de nada. «Cuéntame de tu semana», dijo doña Esperanza. Y Rodrigo contó. Y así, en ese patio de Puebla, entre tamales con poca sal y gatos de nombres políticos y una bugambilia que no necesitaba a nadie para florecer, se fue reconstruyendo lo que se había roto, con la lentitud y el cuidado con que se reconstruyen las cosas que vale la pena reconstruir. No perfectamente, no sin cicatrices, pero de verdad. Y eso, a fin de cuentas, es suficiente. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.